Bien, vamos a seguir nuestro repaso sobre el funcionamiento básico del transistor. Mirar, en el funcionamiento del transistor hay tres zonas de trabajo, tres zonas de funcionamiento. Zona de corte, zona activa o lineal y zona de saturación. En el corte equivaldría a tener un interruptor abierto y por tanto no circularía intensidad. Equivaldría en un circuito hidráulico a tener una válvula cerrada y hacer que no circule agua por el circuito hidráulico. En la base, si tengo una intensidad cero, una intensidad muy pequeña, pues entonces a través del colector, por el interior del transistor, pues no circulará intensidad. Y por tanto, si tengo un receptor aquí conectado, pues estará apagado. En la zona activa o zona lineal hay una proporcionalidad entre la intensidad que llega a la base y la intensidad que pasa por el colector. Esto es como tener una especie de válvula de grifo que, según yo lo abra más o menos, me permite el paso de más o menos intensidad. Si yo tengo un circuito hidráulico, tengo un grifo, por ejemplo, o una llave para controlar el paso de líquido, de agua, por ejemplo, dependiendo de lo que abra yo la llave, pues dejo pasar más o menos agua. Esto sería un caso similar. Dependiendo de la intensidad que llegue a la base, pues por el colector irá más o menos intensidad. Y existe una proporción entre la intensidad de la base y la intensidad del colector. La intensidad del colector será la de la base por una constante, que esa constante recibe el nombre de ganancia, que es una característica propia de cada transistor. Esa ganancia normalmente se representa con la letra beta, con la letra griega beta. Aquí he puesto K para significar que es una constante y que no varía, y que para un mismo modelo de transistor pues esa relación siempre va a ser la misma. Imaginaros que aquí llega 1 miliamperio a la base y tiene una ganancia de 100. Pues yo multiplicaría el miliamperio por 100 y obtendría que por el colector podría pasar 100 miliamperios. Pero el transistor no fabrica intensidad. El grifo no es una fuente de agua, no te fabrica el agua. Te regula la que pasa. Luego habrá un límite, claro. Si el receptor que tengo yo aquí no me demanda más intensidad, pues aunque yo abra más el grifo, por decirlo de alguna manera, no va a pasar más agua. Me explico. Si por ejemplo el receptor que tengo yo aquí funciona con 200 miliamperios, no porque yo haga pasar por aquí 3 miliamperios, digo, 3 miliamperios, 3 por 100 que es la ganancia, por aquí irán 300, no irán 300 porque esto solo me demanda 200, digamos, esto tiene, digamos, un límite. Pasado ese límite, digamos, yo estaría ya en la zona de saturación, que sería como cerrar el interruptor y dejar pasar la corriente que fuese necesaria, pero con independencia ya de la corriente que llega a la base. Toda la corriente que me demande el receptor, pues pasaría. Es como tener una válvula, la abro y dejo salir toda el agua que requiera el circuito hidráulico, todo el caudal que vaya por la tubería. Y digamos ya, independientemente del valor que llegue aquí, yo tendría el grifo abierto del todo. Eso sería la zona de saturación. En saturación me llega una intensidad a la base. Esa intensidad es mayor que la que me llegaba en el caso anterior. Y el recao que le llega al transistor es: oye transistor, ponte a conducir. Eres un interruptor, ciérrate. Deja que pase a través de ti toda la intensidad que requiera el circuito. Bien, tendremos esta intensidad que va del colector al emisor y me alimentaría mi receptor, y mi receptor funcionaría perfectamente. Mirar, ¿cómo podría aplicar yo estas tres situaciones, corte, zona activa y saturación, por ejemplo, al encendido de una bombilla?
Si yo tuviese conectada una bombilla aquí, en corte la bombilla estaría totalmente apagada. No circularía ninguna intensidad, no luciría. En saturación es como tener aquí un interruptor y cerrarle. Por tanto, circularía ahí toda la intensidad que requiera la bombilla y la bombilla se encendería, luciría con toda su intensidad. Y en la zona lineal yo podría regular el brillo, la luminosidad de esa bombilla. Si yo hago que pase poca intensidad por la base en zona activa, irá poca intensidad por el colector y dará poquita luz. Si yo hago que vaya más intensidad por la base, irá más intensidad por el colector y dará más luz. Yo podría realizar una regulación del brillo de esa bombilla estando en la zona activa o zona lineal. Mirad, tenemos aquí un ejemplo hidráulico de esas situaciones de las que hablábamos. En corte equivaldría a tener una válvula cerrada, no circula nada de agua. En mi transistor sería como tener un interruptor abierto, no circularía nada de intensidad. Aquí en esto que llamo conducción, que sería la zona activa o zona lineal, pues es como tener una especie de grifo. Dependiendo de lo que yo abra o cierre el grifo, pues puede pasar más o menos agua por la tubería principal. Vemos aquí que hay una tubería más pequeñita que llega agua y me empuja la válvula para arriba. Si la empuja poquito y sube poquito, por aquí pasa poca agua por la tubería principal. Si la empuja más y sube más, pues por la tubería principal puede pasar más agua. Hay una proporcionalidad, es como una especie de grifo que según abra o cierre, pues pasa más o menos intensidad. Yo puedo regular aquí el agua, en mi transistor la intensidad, y puedo hacer, por ejemplo, que un receptor, una lámpara, pues luzca más o luzca menos. Un motor vaya más despacio o vaya más deprisa. Yo puedo tener ahí un mecanismo de regulación. Y en saturación abro totalmente la llave de paso. Veis que por aquí llega más agua, me empuja la válvula para arriba y por aquí me pasa toda el agua que sea necesario que pase. Y ya me da igual lo que pasa aquí en la base. Ya no por venir más agua por la base esto va a quedar más abierto. No. Ya se ha abierto a tope. Y digamos, esto no es una fuente y no me fabrica agua. De aquí no sale el agua. Simplemente me regula el paso del agua por la tubería principal. De manera que por aquí no puede pasar más agua que la que cabe. Yo no puedo abrir más esto. Es decir, pues meto más agua por la base y no, bueno, rompería la tubería. Entonces estas serían los tres estados, las tres situaciones que yo podría tener en un transistor. Corte, zona activa, zona lineal, que es lo que en el símil hidráulico llamamos conducción, y efectivamente con el transistor también estaría en conducción, y saturación, que es cuando yo abro totalmente la válvula, cuando yo dejo pasar la intensidad que sea necesario, cuando yo cierro del todo el interruptor, por decirlo de alguna manera. Tengo estas tres situaciones posibles. Vemos aquí con más detalle el símil hidráulico. Con el símil hidráulico aquí tendría la válvula cerrada, no pasaría nada, pues en mi transistor no pasaría intensidad ninguna, estaría el receptor que tenga yo ahí conectado apagado. En la zona activa, dependiendo de lo que empuje por aquí abajo, dependiendo de la intensidad de la base, puedo abrir más o menos esa válvula, esa llave de paso, y pasarme más o menos agua por la tubería principal. Pero digamos, esto no fabrica agua, no tiene agua en su interior, no es una fuente. Lo único que hace es regularme, controlarme el agua que viene por la tubería. Mi transistor, digamos, no me fabrica intensidad, no se saca intensidad de la manga. Lo que hace es permitirme el mayor o menor paso de intensidad a través de él. Y aquí en este caso, en el caso del transistor, por la intensidad del colector será la de la base por una constante que es la ganancia del transistor, que como os dije antes se representa con la letra beta. Y en saturación yo abriría del todo la válvula y por ahí pasaría pues toda el agua que fuese necesaria. Y en el caso del transistor pasaría toda la intensidad que me demande el receptor que tenga conectado para funcionar pues plenamente.
Mirar, el transistor, hay dos tipos de transistores, el NPN y el PNP. Aquí tenemos representado un NPN y recordar, yo sé que es un NPN porque la flechita del emisor apunta hacia afuera. Cuando yo veo la flechita del emisor apuntando hacia adentro es un PNP. ¿Y eso qué tiene en su interior? ¿Eso cómo está constituido? Pues mirar, tiene tres capas semiconductoras, una N, una P y una N. Esta sería negativa, esta positiva y esta negativa. Esto equivaldría, bueno, ahora veremos los dos tipos de transistores que os decía, el NPN, lo distinguimos porque la flechita está apuntando hacia afuera, el PNP lo distinguimos porque la flechita está apuntando hacia adentro, y el NPN es muy utilizado, es muy frecuente su uso, más que el PNP, pero el PNP pues también se usa en diversas aplicaciones. Y mirar, eso sería como tener en las tripas dos diodos. Eso es como si el transistor equivaldría, por decirlo de alguna manera, aunque torpe pero nos sirve el ejemplo, a tener dos diodos aquí. Tendríamos el ánodo, la parte positiva del diodo hacia afuera, la negativa hacia el interior, y yo tendría aquí otro diodo mirando con la parte de positiva el ánodo hacia afuera y la negativa hacia adentro. Si veis esta parte, pues se parece un poco a lo que utilizábamos nosotros para entender el funcionamiento de un diodo. La parte positiva, la parte negativa, ¿vale? Y vemos también que esto, si lo vemos desde el otro lado, pues equivaldría también a tener un diodo. Por el otro lado, esto sería la parte positiva, esta la negativa, y digamos estas dos partes negativas confluirían en el centro, confluirían en el medio, ¿vale? Eso con el PNP, con el NPN, pues pasaría una cosa similar. Yo tengo una parte negativa hacia afuera, veis aquí representado el diodo, una parte positiva hacia adentro, y por aquí una parte negativa hacia afuera, una parte positiva hacia adentro. Esto equivaldría a tener dos diodos en el que tengo yo mirando hacia adentro juntándose las partes positivas y mirando hacia afuera las partes negativas. ¿Veis? Si yo tapo esto de aquí, pues aquí equivaldría a tener un diodo colocado de esa manera, con la parte negativa hacia afuera, la interior hacia adentro. Y si tapo esto, pues equivaldría a tener un diodo, ¿vale?, con la parte positiva hacia adentro y la negativa hacia afuera, como si confluyesen ahí esos dos diodos. Esto es una forma de alguna manera intentar comprender cómo es de forma interna un transistor. Bien, pues en siguientes vídeos seguiremos avanzando y veremos los diferentes tipos de transistores que podemos tener. Sabemos que hay dos tipos, NPN, PNP, pero dentro de esos tipos podemos tener diversos tipos también de encapsulado. Encapsulado de plástico cuando no se va a calentar demasiado, y encapsulado metálico cuando voy a tener que disipar más calor hacia el exterior. Este es uno de encapsulado metálico, y dirá alguno, hoy me falta una pata, tengo una o tengo otra, ¿dónde está la tercera pata? Esta superficie de aquí abajo hace el papel de tercera pata, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues entonces se juntará con las otras, hará un cortocircuito. Si veis, la pata está aislada de esta superficie metálica que hace de base. Luego esto y esto no está unido eléctricamente. Luego esto son dos patillas del transistor, y esta superficie, esta base, haría el papel de tercera pata. Veis también que los puedo colocar con unos radiadores para que sean capaces de disipar el calor. No se calienten mucho, cuando se vayan a calentar mucho sean capaces de ceder el calor al exterior. ¿Vale? Ahí vemos varios ejemplos.